Hola, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a hablar de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas constituyen un grupo de enfermedades que producen lesiones inflamatorias difusas y degenerativas, fundamentalmente del tejido conectivo o colágeno. Comprende a la artritis reumatoidea, al lupus eritematoso sistémico, a la arteritis temporal, a la artritis juvenil, a la polimialgia reumática, a la dermatomiositis y a la esclerodermia. Como su nombre lo indica, su fisiopatogenia es autoinmune. Bien, la tolerancia la llamamos a la ausencia o disminución de la respuesta inmune frente a un antígeno externo o interno. Es un estado activo permanente en el organismo que tiene una especificidad y memoria. Y la autoinmunidad es cuando se pierde la tolerancia y se comienza a producir una respuesta inmune contra antígenos propios. Se ven afectados los linfocitos T y los linfocitos B. Estos últimos producen diferentes tipos de anticuerpos. Y la etiología de estas enfermedades, por lo general, es desconocida y se resume como multifactorial, en donde intervienen factores medioambientales, como por ejemplo el sol, las radiaciones, químicos, genéticos, porque es frecuente encontrar en la familia enfermedades del tipo, y hormonales también, porque por ejemplo los andrógenos suelen ser más bien frenadores de este tipo de patología y los estrógenos suelen ser exaltadores. Bien. Esta es una de ellas, la esclerodermia o esclerosis sistémica. Es una enfermedad crónica de causa también, como decía recién, desconocida, donde se produce una fibrosis difusa con cambios degenerativos y que afecta fundamentalmente la piel, y también articulaciones y órganos internos, pero fundamentalmente la piel. Se presenta como una piel dura, sin arrugas, acartonada, y eso es progresivo, va aumentando. Por ejemplo, acá vemos en la foto, vamos a poner el puntero. En la foto vemos, miren los labios de esta mujer, que además tiene una microstomía, produce la esclerodermia, o sea que el paciente no puede abrir la boca por la esclerosis que tiene, la rigidez de los tegumentos, no puede abrir la boca, tiene una boca como de pescado, la microstomía. Bueno, también aquí vemos la esclerodactilia, donde los dedos pierden su forma normal y se hacen finitos, como se ve acá en la fotito, como si fuese una arañita la mano. Y algunos tienen fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno en el cual se produce un espasmo de los vasos, entonces los dedos se ponen blancos y después pasan a un color azul, porque tratando de mantener la circulación de los tejidos hay una congestión, y luego se ponen rojos cuando recupera la irrigación. Y es un fenómeno desencadenado por el frío. Es el fenómeno de Raynaud. También pueden tener como una esclerodermia, una variedad de esclerodermia, el síndrome de Crest, que consiste en las iniciales de los distintos signos, que es la calcinosis, que son calcificaciones en los tejidos de la piel,
aparecen en los dedos o en distintas partes del cuerpo, el fenómeno de Raynaud que describí recién, trastorno esofágico, porque produce un endurecimiento del esófago, una rigidez, pierde el peristaltismo, entonces tiene disfagia y tiene reflujo con esofagitis, reflujo gástrico. La esclerodactilia, que son estos deditos finitos y con esta forma bien puntiaguda en la punta de los dedos, y telangiectasia, que es la presencia de vasos sanguíneos remarcados, sobre todo en áreas faciales. Está en otro lado, pero predomina allí. Entonces esta es la esclerodermia. Después también tenemos la dermatomiositis. Estas enfermedades por lo general predominan en mujeres más que en los varones. Por ejemplo, la esclerodermia que vimos recién tiene una relación de 4:1 y aparece más o menos entre los 25 y los 50 años. La dermatomiositis y polimiositis son enfermedades generalizadas que pertenecen al grupo de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Básicamente se afecta, los órganos afectados son la piel y los músculos. Bueno, la artritis reumatoidea es una enfermedad que también predomina en mujeres en relación a los varones 3:1, que es bastante frecuente y que cursa con exacerbaciones y remisiones. Tiene síntomas generales como la anorexia, la pérdida de peso, el dolor y la rigidez generalizada, sobre todo de las articulaciones, sobre todo al despertarse matinal. Afecta tanto las articulaciones, pero también los órganos. Aquí vemos deformaciones producto de la artritis reumatoidea. Acá se ve la radiografía y tiene la distribución de las manos como en ráfaga. De esta forma. Bien, acá vemos las afectaciones que se pueden producir en todo el organismo. Por ejemplo, en el cuero cabelludo, malestares en el cuello por las lesiones de la artrosis. Lesiones oculares, la episcleritis, que es la inflamación de la parte más anterior de la esclerótica, la parte blanca del ojo. O también otra lesión es la escleromalacia, que es la necrosis de la esclerótica. Como se ve ahí, que se ve como un color azulino negruzco. Esto en el ojo. Síntomas sistémicos inespecíficos como fiebre no muy alta, fatiga, debilidad, pérdida del apetito. Manifestaciones hematológicas como anemia y eritrosedimentación acelerada, esplenomegalia, vasculitis en las zonas isquémicas, vimos también esta puede presentar el fenómeno Raynaud también. Y en las articulaciones se ve una inflamación sinovial y la pérdida del cartílago que es erosionado y reemplazado por este tejido llamado paño, que después va produciendo la fijación de la articulación, la pérdida de la movilidad. La presencia de nódulos reumatoideos, que son subcutáneos. En las manos se observan este tipo de nódulos. En la unión de la tercera falange con la segunda son los nódulos de Everden. Y en la unión de la primera falange con la segunda, de la primera con la segunda, los de Bouchard. Aquí en la unión del hueso trapecio con el metacarpo, la risartrosis del pulgar. Esos son los nódulos típicos de la artritis reumatoidea. En los órganos internos podemos encontrar derrame pleural, pericarditis, nefropatía. Bien. Recordemos entonces que básicamente afecta a las articulaciones, por lo general son simétricas, pero pueden dar migratorias y suele tomar de las articulaciones
muy frecuentemente de las manos. Bien, veamos entonces la enfermedad del lupus eritematoso sistémico. La enfermedad, si se quiere, de las colágenopatías. Es una enfermedad que se la llama también la gran simuladora, porque tiene muchos síntomas y signos, afecta y compromete a órganos importantes como el corazón, el riñón, el cerebro. Digamos que hay 4 tipos de lupus. El lupus eritematoso sistémico, que es el más frecuente, pero también el lupus cutáneo, que en un 5 a 10% se puede transformar en un lupus eritematoso sistémico. El lupus inducido por fármacos como la isoniazida, la piracinamida, la procainamida y la hidralazina, que es un diurético. Pero este lupus inducido por medicamentos, una vez cortado el tratamiento, a los 6 meses restituye íntegro y no queda ninguna secuela, se resuelve. Entonces uno puede hacer el diagnóstico solamente suspendiendo la medicación, sabiendo que esos fármacos producen una reacción lupus. También el lupus neonatal, que se produce por los anticuerpos de la madre hacia el niño. El problema de estos niños es que pueden nacer con un bloqueo auriculoventricular completo que requiere marcapaso y es de por vida. Este es el problema que tienen estos niños. Bien. El lupus se produce por anticuerpos y también por inmunocomplejos circulantes. Hay una hiperreactividad de las células B policlonales que empiezan a producir una variedad de anticuerpos contra distintas partes de las células, con el núcleo, con el material nuclear, contra el citoplasma, y también contra distintos órganos. Esta enfermedad no es casual que tenga dibujada en una paciente femenina porque es muy frecuente, más frecuente en mujeres que en hombres en una relación de 9 a 1. Y la edad de presentación es por lo general en mujeres jóvenes, entre 15 y 40 años. Evoluciona también de manera crónica con periodos de exacerbaciones, a veces muy importantes, llamados flare, y con periodos de remisión, de actividad y de otros que no está activo. La sobrevida de esta enfermedad ha mejorado mucho en los últimos años, llegando a ser de un 85% a los 15 años, sobre todo por el diagnóstico y por los adelantos en los tratamientos, que muchos años atrás era muy complicado y se morían, la mortalidad era bastante alta. Esta patología tiene compromiso renal en el 50% de los casos. Vemos acá, entonces puede tener síntomas y signos como alopecia, que es la caída del cabello. Acá vemos una paciente con lupus, con alopecia y también con la lesión cutánea del rostro. El exantema, el eritema malar en alas de mariposa, que a veces también tiene en la parte anterior del pecho. Síntomas del sistema nervioso central, que puede tener psicosis, también puede tener vasculitis y signos focales a nivel cerebral, el sistema nervioso central, úlceras bucales. En la sangre vamos a encontrar la presencia de anemia, leucopenia y trombocitopenia. Podemos tener una de ellas, una bicitopenia o la tricitopenia, la pancitopenia. A nivel cardíaco, podemos encontrar una pericarditis y también miocarditis. A nivel de pulmones, podemos encontrar la neumonitis lúpica
y pleuritis. Y de hecho hay un cuadro que se presenta con policerositis, donde puede haber pericarditis, pleuritis con derrame pleural y pericárdico o sin, presencia también de líquido acítico o alguna otra colección, y entonces forma el cuadro de policerositis. Como dije, a nivel renal, las glomerulonefritis lúpicas, que son distintos tipos de manifestación sindrómica, puede tener síndrome nefrítico, nefrótico, de acuerdo a la lesión microscópica. El diagnóstico es por biopsia. Uno puede presumir la clínica y con los métodos complementarios, pero se requiere la biopsia para hacer el diagnóstico de qué tipo de glomerulonefritis tiene, porque tiene la particularidad de que de un tipo puede pasar a otro, de que puede evolucionar con signos de alarma y de gravedad que se pueden ver en la biopsia y que uno puede hacer un tratamiento para frenarlo y evitar que estos pacientes vayan a la esclerosis y a la insuficiencia renal crónica. La osteoporosis presente, las lesiones también puede presentar Raynaud, por eso dice las lesiones en la punta de los dedos, linfadenopatía, poliartritis y esplenomegalia. Todos estos síntomas. Bien. Los criterios diagnósticos hasta hace muy poco eran todos estos. De estos 11 criterios diagnósticos, el paciente teníamos que encontrar, no eran todos, pero sí 4 de ellos. Entonces podía tener el eritema malar, el rash discoide, porque también la forma de presentar el eritema es en forma de discos en distintas partes del cuerpo. La fotosensibilidad, o sea que ante el estímulo solar se exacerbaba este eritema. Las úlceras orales, que dijimos que presentaba, la artritis, la serositis, la nefropatía, la alteración neurológica, hematológica, que era anemia, trombocitopenia y leucopenia, alguna de ellas, la alteración inmunológica y la predisposición a enfermedades, a infecciones, y los anticuerpos antinucleares positivos. Como ven, es un criterio muy clínico, con todas estas presentaciones, fundamentalmente clínico. Y sigue siendo el diagnóstico clínico así, sigue siendo, porque aún tengo un paciente con todas estas manifestaciones clínicas, uno le queda claro que está frente a un lupus, pero necesitamos confirmarlo. Por eso, hace muy poquito, estos grupos que estudian el lupus a nivel internacional, como el EULAR, revisaron estos criterios y buscaron aquellos que son los que tienen más sensibilidad y especificidad, partiendo de la base que todo paciente debe tener un ANA positivo, que son los anticuerpos antinucleares, de más de 1 en 80, para después usar estos criterios. Entonces, todos deben tener un criterio clínico al menos y un criterio de laboratorio al menos. Entonces, vemos las manifestaciones clínicas constitucionales, fiebre, le da 2 puntos. Las manifestaciones cutáneas, alopecia 2 puntos, úlceras orales 2 puntos, lupus cutáneo subagudo o discoide 4 puntos y lupus agudo cutáneo 6 puntos. Siempre hay que elegir si tiene más de una, la de más valor. Manifestaciones articulares, sinovitis o dolor al menos en 2 articulaciones. Miren, vale 6 puntos. Manifestaciones neuropsiquiátricas como psicosis, delirios o convulsiones, una de ellas. Si tiene varias, la que tenga más puntos. Serositis, derrame pleural o pericárdico, pericarditis aguda, manifestaciones de la sangre, leucopenia, trombocitopenia y anemia por hemólisis autoinmune, o sea, una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos. Manifestaciones renales,
que tenga proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas o una nefritis lúpica. De cualquiera de los estadios tiene más puntos las más graves, que son la clase 3 o 4. Parámetros inmunológicos, la presencia de anticardiolipinas, inmunoglobulinas anticardiolipinas, anti-beta 2, inmunoglobulina o el anticoagulante lúpico. La presencia de complemento bajo, ya sea C3 o C4 o ambos. Vale más, obviamente, si tiene ambos disminuidos. Y anticuerpos altamente específicos como el anticuerpo anti-DNA o el anti-SMID, que ambos valen 6 puntos. Cualquiera de los dos vale 6 puntos. Entonces tiene que sumar más de 10 puntos y tener un ANA positivo para decir con certeza que el paciente tiene un lupus eritematoso sistémico. Bien. Bueno, hasta aquí entonces les voy a dejar un casito clínico para que lo podamos utilizar en el examen del último parcial.